Doy gracias al Señor por este bello momento. Una de las cosas que el Señor me ha permitido experimentar en mi vida es que no hay nada más maravilloso en la vida que servirle al Señor. Amén. Y el mismo Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida por otros. En la cruz por nosotros. ¿Qué más podemos hacer nosotros, mis amados hermanos? Servirle con amor, con disposición, con alegría. Amén. Doy gracias al Señor por esta bella oportunidad. Y quiero decirle, mis amados, que esta palabra llegó a mi vida, ha hecho efecto. Y es mi oración que haga efecto en la vida suya también. Quiero decirle algo que he dicho consecutivamente: yo estoy allí. Yo estoy también en su lugar, porque también necesito que la palabra de Dios ministre mi vida. Amén, amén. 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 Quiero darle gracias al Señor también, porque en esta mañana hay un grupo de mis hijos, mi familia, acompañándome aquí con ustedes. Y eso deja dicho que la palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Ageo, profeta Ageo. Ageo capítulo 1. No les voy a pedir que se coloquen sobre sus pies, porque bastante pues ya lo hemos estado, pero sí que dispongan su corazón y deje que esta palabra halle cabida en su corazón. Amén. Vamos a leer Ageo capítulo 1, vamos a leerlo alternado. Amén. Para la gloria de Dios soy modelo 70. En ese entonces leíamos la palabra alternada y se comparte y se saborea y se recibe, porque nosotros mismos la estamos leyendo y la estamos compartiendo. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Versículo 2, ustedes. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para nosotros tiempo, para nosotros de habitar en nuestras casas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recoméis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os arregláis, Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. subid al monte y traed madera, y edificad la casa, y poned en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la
Y llamé la sequía sobre esta casa y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos judíos. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu querer, gracias por tu hacer. Bendito seas porque eres bueno, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo porque está aquí, Señor, en medio de nuestro. Gracias por tu palabra, oh Padre Celestial, porque ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir el alma, el corazón, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra, oh Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor. Enséñanos, oh Dios. Muéstranos, oh Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes lo llamaremos estableciendo prioridades. Todo ser humano tiene que establecer prioridades en su vida, porque de lo contrario no tendría sentido nuestro diario vivir si en nosotros no se establece una prioridad. Amén. Y una prioridad o prioridades erróneas en las vidas de los cristianos nos conducen al fracaso. ¿Por qué? Porque la prioridad en la vida del cristiano debe ser ¿quién? Dios. La prioridad en la vida del cristiano debe ser Dios. En el pasaje leído encontramos el acontecimiento que estaba viviendo el pueblo de Judá, pueblo de Dios. Después de un exilio, porque para los que hemos leído la palabra, hemos conocido que el rey Nabucodonosor había llevado exiliado al pueblo de Judá que habitaba en Jerusalén. Se lo llevó cautivo ¿para dónde? ¿Cómo? Dígalo. Para Babilonia. Y no solo se llevó al pueblo cautivo, sino que hizo, destruyó. ¿Qué destruyó? El templo que había construido ¿quién? Salomón. El templo, el sitio el lugar de adoración del pueblo de Dios. Nabucodonosor en su maldad se llevó los tesoros que encontró en la casa de Dios y se llevó al pueblo cautivo para Babilonia. Allá lo tuvo mucho tiempo hasta que su reinado fue terminado. Él fue vencido por otro gobierno llamado los Medo-Persia. ¿Estoy bien? Amén. Amén. Bueno, estamos aquí. Cuando el reinado de Nabucodonosor fue destronado, los nuevos gobernantes dieron libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, para que regresaran
a su territorio. Esto significaba nuevamente volver a su tierra, volver a su lugar, volver a tener esa libertad como el pueblo que Dios había escogido, como el pueblo que disfrutaba de las bendiciones de Dios. Y ese primer remanente que sale de Babilonia y llega a su tierra, ellos llegaron. Lo que encontraron fue ruinas, destrucción. Y motivados por ese sentimiento de gratitud, de libertad, ellos se dispusieron, en primer lugar, vamos a reconstruir el templo. Vamos a reconstruir el templo. Y emocionados, podemos decir, pusieron el cimiento para la casa de Dios. Empezaron a reconstruir. Se reconstruye algo que ha sido edificado y destruido. Podemos decir reedificar el templo. Pero allí en esa actitud pasó algo. Pasaron dos cosas. Primero, la gente que habitaba la región, porque ellos hacía mucho tiempo habían sido llevados cautivos. Entonces allí había gente habitando. Ellos se opusieron, pero eso no fue todo, sino que de momento tomaron la decisión: vamos a construir nuestras propias casas. Y dejaron la casa de Dios, apenas comenzaba. Y se dedicaron a construir sus propias casas, dejando de lado la casa de ¿quién? De Dios. Nótese que aquí el ser humano tiene que establecer prioridad entre su casa, su vida y la casa y las cosas de ¿quién? De Dios. De Dios. Comenzaron, pusieron cimiento, pero no continuaron la construcción. En el pasaje leído aparece el profeta Ageo haciéndoles una pregunta. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vean lo que dice el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de ¿quién? De Jehová, por medio del profeta Ageo. ¿A quién? Nótese. A Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador. Presten atención, el orden del llamado. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador, cabeza del pueblo, cabeza del grupo. Y también a Josué, hijo de Josadat. ¿Quién era Josué? Sumo sacerdote. Me llama la atención que el pastor Abel ahorita dijo un anuncio que parroquial. Ahí se la dejo, pastor. Sacerdote del pueblo. Eran dos personajes muy importantes en el pueblo, y Dios les envía la palabra primeramente a ellos. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? No, todavía no es tiempo. Todavía no es necesario que le prestemos atención a las cosas de Dios. Yo he escuchado a personas cuando se les habla del evangelio, si es joven dice: ah, no, pero es que yo estoy muy joven todavía. Eso es para viejitos. Y si se les habla a un anciano que no conoce a Cristo, ¿qué dice? Yo estoy muy viejo. Ah, no, ya yo estoy muy viejo para eso. Eso es para los jóvenes. Y de esta manera se evade la responsabilidad de prestarle atención y de darle el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Amén.
este pueblo dice, Del labio mío. todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo para que la casa de Dios sea reedificada. Nótese que cuando ellos salen del cautiverio, lo primero que hacen es ¿qué? Poner el cimiento. En ese momento sí pensaban que era tiempo de que la casa se reedificara, pero de pronto se ocuparon de su propia casa y desatendieron la casa de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cuántos hemos recibido ese llamado? Hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud, y arrancamos con ese ánimo, con ese gozo, con esa alegría, con esa disposición, pero pasa algún tiempo y resulta pues que hasta allí llegó ese deseo de que nuestra prioridad sea ¿quién? Dios. Dios. El profeta Ageo les hace una pregunta. ¿Acaso sí es tiempo de que ustedes vivan en casas artesonadas, casas lujosas, mientras que mi casa está destruida, dice Jehová? Amados hermanos, el pueblo de Judá podía sentirse, podemos decir que humanamente, bien, puesto que ellos, podemos decir que no estaban haciendo lo malo, entre comillas. Ellos se habían dedicado ¿a qué? A construir sus propias casas. Pero ¿qué de malo tiene que usted se ocupe de su casa? Podemos decir que nada. Dios le ha bendecido. ¿Dónde está el problema? Cuando usted descuida las cosas de Dios solo para ocuparse de las suyas y no le da el primer lugar a Dios. Amén. Amén. Pero sí es tiempo de que ustedes habiten en casas artesonadas, mientras que la casa de Dios está en ruina. Hay un llamado, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os calentáis. Y el que trabaja, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. El pueblo de Judá vivía de la cosecha, de lo que producía la tierra, y ellos, después de estar cómodos en sus casas bien elegantes, se dedicaron a sembrar. Vamos a sacarle el fruto de la tierra, vamos a vivir de esa bendición que Dios siempre nos ha dado a través de la cosecha. Pero ¿qué pasó? Sembráis mucho y recogéis poco. Comen, no se sacian. Se visten, no se calientan. Beben, no están satisfechos. Y el que está trabajando a jornal recibe su pago como saco roto. Oh Señor, ¿cuántos sabemos lo que es esto? Levante la mano, hermano, honestamente. Cuando llega esa bendita quincena, mejor no pensar. Yo viví mucho tiempo en Montelíbano, donde el pueblo se sostiene a través del pago de la mina Cerro Matoso. Y el día de quincena, mucha gente hasta llorando. No solo los que reciben el jornal, sino los que esperan que les paguen del jornal. ¿Por qué? Eso es saco roto. ¿Por qué? Porque la prioridad no es Dios. Amén, no es de ellos. Porque están confiando en sí mismos. Porque creen que así como han podido construir su casa y vivir en casas artesonadas, no necesitan darle el primer lugar a Dios. Y dice la palabra: meditad. Meditad sobre vuestros caminos. Amados hermanos, y nosotros, Iglesia de Jesucristo,
no disponemos nuestro corazón para meditar sobre nuestros caminos, no vamos a encontrar dónde está el déficit, dónde está lo que nos está llevando a esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces nos reunimos es para quejarnos, para lamentarnos. Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? La palabra de Dios dice que subid al monte, fue el consejo. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. ¿Para qué? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nótese, cuando Dios no ocupa esa prioridad en nuestra vida, su voluntad no está con nosotros. Amén. Así es. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa y pondré mi voluntad en ella, entonces yo seré glorificado. Dios quiere glorificarse en tu vida, en mi vida, en medio de su pueblo. Amén, amén. Pero es necesario que su voluntad esté en medio de su iglesia. Amén. Subid al monte. Y entonces usted dice, bueno, pero es que esta lucha es tan difícil, tantas pruebas, tantas oposiciones, tantas necesidades. Vivimos en una sociedad que a diario se convierte en la oposición de la vida cristiana, por todo lo que muestra, por todo lo que ofrece, por todo lo que vemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Subid al monte, subid a la presencia de Dios, subid ante su presencia y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad. Yo necesito que seas mi prioridad para que tu voluntad esté en mi vida y tú seas glorificado en mí. Amén. Amén. La palabra dice la palabra en el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿a dónde? A su propia casa. A su propia casa. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Dice, porque cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre hacia sus propios intereses. Cada uno de vosotros mira lo que le conviene. Por lo tanto, las cosas de Dios están abandonadas. Amados hermanos, porque vengamos todos los domingos a la iglesia, eso no basta para decir que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Amén. Amén. Nos hemos convertido en un grupo de religiosos conformistas. Creemos que con esto Dios está contento, pero no. Él nos dice: examinad vuestros caminos, meditad en ellos. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa, y yo pondré mi voluntad en ella y me glorificaré. Versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios les estaba diciendo cuál era la causa, cuál era la razón, cuál era el motivo, el por qué la cosecha no había prosperado. La situación económica se había complicado.
estaban en una crisis económica a causa de. Pero Dios le dice, fue por esto que yo detuve la lluvia. Esta es la razón por lo que detuve la lluvia sobre la tierra y sobre todo lo que produce. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros corre tras lo que le conviene, tras lo que le interesa, tras lo que cree importante para sí. Y mis cosas y la relación conmigo está descuidada. Amén, hermanos. Amén. Importante mirar la reacción del pueblo. Y dice en versículo 12: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá. En otras palabras, oyó el gobernador, oyó el sacerdote y todo el resto del pueblo oyeron la palabra que Jehová había hablado a través del profeta. Y dice que tuvieron temor. Tuvieron temor, ¿por qué? Porque reconocieron que habían descuidado su relación con Dios y habían abandonado a la casa de Dios también. Tuvieron gran temor. El pasaje sigue diciendo, nuevamente aparece el profeta Ageo y les dice: así ha dicho Jehová, yo estoy con vosotros. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa. Una palabra muy hermosa. Y despertó Jehová el espíritu del gobernador, el espíritu del sacerdote y el espíritu de todo el pueblo. Cuando dice que despertó, ¿era por qué? ¿Estaban qué? Dormidos. Estaban dormidos. Estaban, como dice el hermano, estaban fríos. Podemos decir que el pueblo a nivel espiritual estaba congelado. ¿Por qué oyeron? ¿Por qué oyeron? Porque sí, eran personas normales como nosotros en estos momentos, pero su espíritu estaba como dormido. Y despertó Jehová el espíritu del gobernador. Con todo respeto, amados pastores aquí presentes, no culpen a la iglesia de un letargo de frialdad y de indiferencia que se esté viviendo si su espíritu no está despierto. Y despertó Jehová el espíritu del gobernador. Y despertó Jehová el espíritu del sacerdote. Y despertó Jehová el espíritu de todo el pueblo. Sintieron temor. Y Dios les dice: no teman, yo estoy con vosotros. Amén, amén. Y a su nombre. Gloria. Amada iglesia, nótese que la iglesia puede estar en un estado de indiferencia, de frialdad, de desobediencia, de alejamiento, pero Dios siempre está allí. Dios siempre tiene su mano extendida. Dios siempre nos ama. Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Amén. Yo estoy con vosotros, no temáis. Cuando el espíritu del pueblo, del sacerdote, del gobernador despertó, ellos sintieron temor. Oh, sí, Dios tiene razón. Dios tiene toda la razón. Esto que nos ha sobrevenido, nosotros mismos lo hemos provocado. Y ahí va el mensaje: no teman, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Bendito sea su santo nombre.
pecado, aunque se haya apartado, aunque ahora mismo no quiera saber de Dios, Dios está con nosotros. Amén, amén. Y Él es fiel. Muy fiel. Hace 3 meses, uno de mis hijos tuvo una crisis para morir. Vio la muerte cara a cara. Vio al diablo cómo peleaba para llevárselo. Pero también vio la presencia de Dios, cómo peleaba por él. Y Dios le dio la oportunidad a mi hijo para que en ese momento eligiera prioridad y le dijera: Señor, yo te entrego mi vida, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Y mi hijo me dice: mami, todos los días de Dios hago la misma oración. Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Amén. Y Dios lo salvó, ¿saben por qué? Por su fidelidad. Amén. Y porque Dios no nos desampara, Dios no nos abandona. Él dice: de ningún modo te dejaré, de ningún modo te desampararé, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, amén. Esa palabra es mía. A mí esta palabra, hermanos, me redarguye, porque sí hemos caído en el estado del pueblo de Judá, cuando, bendecidos por la misericordia de Dios, nos ocupamos de nuestras cosas y dejamos de lado las cosas de Dios, la casa de Dios. Eso de venir a la iglesia, eso sí se puede, de vez en cuando y cuando tenga tiempo. Dígame usted, mientras que usted en su casa puede disponerse para las 24 horas para el Señor, ¿qué disponemos? Y dice que el pueblo tomó ánimo y vino y empezó a trabajar, a reedificar. Y nuevamente en el capítulo 2, Dios le habla por medio del profeta y hace una pregunta, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está destruida, está abandonada, está descuidada. Amados hermanos, no importa qué tanto tiempo usted lleve en el Evangelio,